¿Fue Dios que te habló o eres otra víctima de una falsa profecía? Pastor Tomás del Orbe con todos ustedes. Un gran honor para mí compartir unos minutos de reflexión de la palabra del Señor. A lo largo de más de 30 años que Dios me ha permitido enseñar su palabra, doctrinar a muchas personas, algunos hoy son pastores, otros evangelistas, y para mí realmente es de mucho gozo saber que tantas personas que han recibido nuestra enseñanza hoy están dando frutos en el ministerio. Pero a lo largo de estos años he visto muchas personas desenfocarse, descarriarse, perder la perspectiva de su llamado, y en un alto porcentaje tiene que ver con falsas profecías. Recuerdo en una ocasión que una hermana me dijo, frustrada, Dios me falló. Cuando le pregunté que por qué ella decía que Dios le falló, me dijo que el Señor le habló y que luego lo que Dios le habló no se cumplió. Me llamó la atención cómo ella afirmaba que Dios le habló. Quise preguntarle que cuál fue el método, la forma que el Señor usó para hablarle. Ahí me dijo que se trataba o se trató de una profecía. En esa profecía a ella le dijeron que no iba a tener más hijos. Ella lo creyó y años después volvió a quedar embarazada. Según ella, Dios le falló. Eso me preocupa mucho porque escucho a tantos cristianos hoy decir Dios me habló. Y si usted le pregunta a la mayoría, esa forma de Dios hablarle no tiene nada que ver ni con profundidad en oración, no tiene nada que ver con pasarse 2 y 3 horas de rodilla buscando la voluntad de Dios. Tampoco tiene nada que ver con un tiempo de lectura profunda de la palabra del Señor. En la mayoría de los casos ni siquiera abren su Biblia una vez por semana, ni siquiera en un culto la usan. Entonces, la mayoría cuando te dicen Dios me habló, se metieron a un retiro, se metieron a una vigilia, o fueron a la casa de un profeta desenfocado y le dijo así dice Jehová. Ese así dice Jehová está muy mal usado en los cristianos de este tiempo, porque a cualquiera lo escuchamos repetir cuando va a hablar, así dice Jehová, con una falta de respeto y también con una ignorancia total a lo que es la palabra del Señor, cuando en el Decálogo, en los 10 mandamientos, Dios habló claro sobre no usará el nombre de Dios en vano. Cuando escuchamos a tantas personas usar el nombre de Dios en vano, Dios me dijo, Dios me habló, Dios te dice. Cuando lo que debemos es citar lo que Dios dice, pero en su palabra. Entonces, mis hermanos, ante la frustración de esa hermana al presentarme su desilusión porque Dios le falló, tuve que decirle, Dios no te falló. Tampoco Dios te habló, porque Dios no es hombre para mentir. Te habló un profeta
que estuvo desenfocado y te desenfocó a ti. Ahora, ¿cuál es el blanco? ¿Cuáles son los cristianos vulnerables para caer ante una falsa profecía? ¿Cuál es el terreno fértil para estos profetas que se han levantado en los últimos tiempos con una interpretación errónea de lo que es la verdadera profecía bíblica? Hay un terreno fértil para ellos. Número uno, los cristianos doble ánimo. Estos son aquellos que vienen a Cristo pero no asimilan la palabra de Dios. No se concentraron, como dice el apóstol Pedro, que debemos desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando una persona se convierte y no le dedica tiempo a leer la palabra de Dios, no asiste a los estudios donde se puede preparar, y lo que hace es coger la vía fácil, porque cuando usted quiere tomar una decisión y quiere saber cuál es la voluntad de Dios, le es más fácil acudir donde una persona que se llama profeta para que les confirme si la decisión que va a tomar es correcta. Entonces esos hermanitos que vienen al evangelio y comienzan a brincar de un lado a otro, hoy están en una vigilia, mañana están en un retiro, hoy andan detrás de un predicador que va para tal lugar, mañana va para donde un profeta que va a estar en un sitio, andan brincando. Entonces ese es un terreno fértil, porque en esos va y vienes, en esos saltos, en esa vida inestable, lo que hace es prepararse emocionalmente para que cualquiera venga y le deposite una profecía que luego lo desenfoque. Entonces ese tipo de creyente que no echa raíces, que no se fundamenta en la palabra de Dios. Yo creo en la profecía bíblica, yo creo en gente que Dios usa con el don profético. A mí me han profetizado cosas que la estoy viendo hoy, cosas que se han cumplido, pero también a mí me han hablado mucho disparate, que yo lo he escuchado, y lo que hago es llevarlo al colador, que es la palabra del Señor. Es muy difícil que un cristiano no haya recibido en algún momento una profecía que alguien le haya dado. Pero yo quiero que usted, todo lo que le digan, usted lo cuele con lo que dice la palabra de Dios. Y que también usted analice de dónde viene esa profecía. ¿Cuál es la estabilidad de ese profeta? ¿Cuál es su hoja de servicio, de sometimiento y de obediencia a lo que es la palabra del Señor y a las autoridades que Dios pone en cada iglesia? Cuando ocurren este tipo de desenfoque, los resultados son catastróficos. Yo siempre le digo a los hermanos, nunca tome una decisión de importancia apoyándose en una profecía. No. Si te dan una profecía, debe
buscar la dirección de Dios, debe consultar a ver si está acorde con la palabra y debe esperar confirmación de parte del Señor, pero no una emoción, que viene alguien y te pone la mano en la cabeza, se sacude, habla tres lenguas y tú comienzas emocionado a patalear y ya crees que esto es confirmación de Dios. No. La confirmación de Dios debe ser totalmente ajustada al orden de las Escrituras y Dios no violenta el orden. Toma muy en cuenta eso. Alguien te dice, Dios me dice que te case con fulana. Dios me dice que haga esto. Yo no entiendo cómo es que hay gente que Dios le dice tantas cosas. No lo entiendo. Y sí sé que ya hay personas que han tomado eso como un vicio de que Dios me dijo, que Dios me dijo, y que Dios me habló, que Dios me dijo, que Dios me habló. A mí Dios me habla todos los días por su palabra. Cada vez que usted abre la Biblia, ahí Dios le está hablando. En el libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, en su capítulo 13, la Biblia habla de un joven que Dios envió con una misión especial. Fue un joven llamado por Dios y le dijo el Señor que fuera a derribar un altar. En ese lugar Dios hizo un milagro extraordinario porque el rey quiso golpear al profeta. La Biblia le llama un profeta joven. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando le tendió la mano el rey, se le quedó dura, seca, y él tuvo que orar para que se le restaurara. Y entonces el rey, al ver que el muchacho era de Dios, quiso brindarle muchas cosas, comida, pero él no quiso porque Jehová le dijo que no comiera en esa zona. Sin embargo, la palabra dice en el capítulo 13, versículo 11 en adelante, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Por qué? Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regrese por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráeme contigo a tu casa para que comas pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Qué le pasó a este joven? Simplemente se dejó engañar por un profeta viejo. Un profeta que le dice, a mí me habló un ángel para que te diga esto. ¿Ven ustedes el peligro de usted depender de que otro le diga lo que usted tiene que hacer
solamente debe preguntarte, el Dios tuyo al que tú le oras no puede hablarte. Nunca me han gustado ver a los hermanos corriendo para arriba y para abajo, buscando actividades. Quieren tomar una decisión y se van a los retiros, se van a la vigilia, se van a tal lugar, corren de aquí para allá como las olas, buscando palabra de Dios. Son terreno fértil para el engaño de las profecías falsas. El enemigo se aprovecha de esa debilidad y va a usar a viejos profetas para que te estén diciendo, así dice Jehová. En primer libro de Reyes 22:19, un profeta llamado Micaías, dice la palabra, fue mandado a buscar para profetizarle al rey. Otros ya lo habían hecho, una cantidad de profetas falsos le decían al rey que marchara para la guerra, que iba a ganar. Pero Josafat le dijo acá, oye, yo no hay otro profeta porque como que eso no me convencen. Entonces le dijo que había otro por ahí llamado Micaías, pero que a él no le caía bien. Entonces, cuando mandaron a buscar a Micaías, Micaías le profetiza y le dice la verdad. Y en el versículo 19 dice, entonces dijo, oye pues palabra de Jehová. Dice Micaías, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía una cosa y el otro decía otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Espíritu de mentiras. Esto significa que usted se va a encontrar metiéndose donde no lo han llamado. Se va a encontrar con profetas, entre comillas, que te van a orar, tú vas a sentir corriente, él va a hablar en lengua más que nunca, quizás tú caigas pataleando. Y posiblemente ni siquiera el mismo profeta se está dando cuenta de dónde viene lo que él está sintiendo. Estos profetas falsos, la palabra dice que le profetizaron al rey o a los reyes, porque eran dos. Y le garantizo que ellos estaban sintiendo algo sobrenatural. Lo que indica que quien te hable a ti y te desenfoque con profecía falsa, van a sentir hablar en lengua, van a patalear, van a brincar y hasta tú vas a caer. Ahora, ¿qué dice aquí? Eran espíritus reales. Esos profetas no estaban haciendo un papel ni estaban engañando voluntariamente. Ellos estaban engañando. La cantidad de personas hoy que creen que es Dios que le está usando. Pero cuando uno ve los resultados de sus profecías, lo que provocan, se da cuenta que no puede ser Dios porque lo que trae son tropiezos a las personas. Cásate con fulano. Dios dice que te vaya del país. Dios te dice que te vaya de esa iglesia. Una de las profecías más peligrosas que yo puedo encontrar para un creyente. Cuando alguien le profetiza, vete de la iglesia donde te congrega. Vete de ese grupo. Yo digo que son uno de los pasos más peligrosos que da un creyente. Cuando sale de su cobertura para aventurar. Y es muy difícil que Dios le esté hablando a alguien para que abandone el lugar donde está siendo enseñado en la palabra para lanzarlo a aventuras. Que al final, cuando el tiempo pasa, los resultados hablan solo.
¿Te habló Dios de verdad? ¿O eres víctima de una falsa profecía? El tiempo tendrá la última palabra, pero lo lamentable del caso es que cuando el tiempo viene a hablar, ya los estragos, los fracasos y las frustraciones ya han producido grandes situaciones que a veces se hace difícil volver al punto donde el Señor te dejó. Porque son tantas las cosas en el camino y las frustraciones cuando cometemos errores. Yo he visto tantos matrimonios hoy llorando lágrimas de sangre porque fueron el producto de una falsa profecía. Busca a Dios en la palabra. Crece saludable. No dependa de profetas, no dependa de gente que se llama que son de Dios y que constantemente te soplan en el oído. Así dice Jehová. Lo que Dios te quiere decir está bien claro en su santa y bendita palabra.